Hola a todos. Hoy les invito a mirar más allá del titular, más allá del momento congelado de una detención que recorrió el mundo. Porque detrás del nombre de Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, no solo hay un operativo exitoso o una cifra millonaria de recompensa. Hay una historia incómoda, silenciosa, casi invisible, que nos obliga a cuestionar qué significa realmente el poder cuando se construye en la sombra. El apodo en sí mismo ya es una paradoja inquietante. El jardinero, una figura que evoca cuidado, paciencia, crecimiento. Y sin embargo, en su caso, ese cultivo no era vida, sino una red compleja de operaciones ilícitas que se expandía como raíces bajo la tierra, imposibles de ver a simple vista, pero profundamente arraigadas en distintos territorios. Es ahí donde comienza la contradicción central de su historia. Un hombre que, mientras organizaba estructuras logísticas de enorme escala, debía mantenerse emocionalmente distante, casi deshumanizado, para sostener ese sistema. Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, el equilibrio interno del cártel Jalisco Nueva Generación se volvió frágil, casi impredecible. Y en ese vacío de poder, Flores Silva no solo emergió como un sucesor operativo, sino como un símbolo de continuidad. Pero asumir ese rol no es simplemente ocupar un lugar. Es cargar con una herencia marcada por la violencia, la presión constante y la certeza de que cada decisión puede ser la última. Durante meses, casi 2 años de vigilancia, según informes, su figura fue reconstruida pieza por agencias de inteligencia, no como un personaje mediático, sino como un engranaje esencial dentro de una maquinaria transnacional. Bajo su mando se articulaban rutas que conectaban regiones enteras, desde costas del Pacífico hasta ciudades clave en Estados Unidos. Pero en ese nivel de control, surge otra tensión menos visible, la del aislamiento absoluto. Porque a diferencia de otros nombres que terminan convertidos en mitos populares, el jardinero no tuvo el lujo de la narrativa. No hay entrevistas que expliquen su versión, no hay discursos que humanicen sus decisiones. Solo existe la imagen que construyen los informes oficiales, la del estratega frío, eficiente, implacable. Y sin embargo, detrás de esa imagen hay algo que rara vez se menciona. El peso psicológico de sostener un sistema que no permite errores, ni dudas, ni debilidad. Su captura, confirmada por Omar García Harfuch, no fue simplemente un golpe táctico en el estado de Nayarit. Fue, en muchos sentidos, el momento en que esa figura construida en silencio colapsa frente a la realidad. Un instante donde la narrativa cambia. De cazador a capturado, de estratega a acusado. Y es precisamente ahí donde aparece la dimensión más humana y más trágica de esta historia. Porque el relato oficial habla de extradiciones, de cargos por narcotráfico, de órdenes de captura por homicidio. Pero lo que no se dice con la misma claridad es el costo personal de esa trayectoria. Vivir bajo persecución constante, moverse sin dejar rastro, desconfiar incluso de los propios aliados. No es solo una estrategia, es una forma de existencia que erosiona lentamente cualquier posibilidad de normalidad. Y entonces llegamos al punto más incómodo de todos. ¿Quién era realmente el jardinero fuera de ese sistema? ¿Un hombre moldeado por las circunstancias? ¿Un actor consciente dentro de una estructura que lo superaba? ¿O simplemente alguien que, en su intento por ascender, terminó atrapado en un rol del que ya no podía salir? La caída de figuras como él suele celebrarse como una victoria incuestionable. Y, en muchos sentidos, lo es. Pero también deja al descubierto algo más profundo. La facilidad con la que estos sistemas reemplazan a sus propios líderes. Hoy es el jardinero. Mañana será otro nombre, otra sombra, otra historia que seguirá el mismo patrón.
Y tal vez ahí reside la verdadera reflexión, no en la figura individual, sino en el mecanismo que la produce. Porque entender a Flores Silva no significa justificar sus actos, sino reconocer que su historia no es una excepción, sino parte de un ciclo que se repite una y otra vez bajo distintas caras y distintos nombres. Al final, cuando el ruido mediático se apaga y solo queda el eco de los hechos, lo que permanece no es el mito, sino la pregunta. Una pregunta que incomoda, que persiste y que nos obliga a mirar más allá del personaje. ¿Cuántos jardineros más siguen cultivando en silencio, esperando su turno en la historia? Hoy no vamos a hablar de un rostro famoso, ni de un nombre que domine los titulares. Vamos a adentrarnos en algo mucho más inquietante, la historia de un hombre que creció en silencio, y que precisamente por eso se volvió casi imposible de comprender. Detrás del alias de Audias Flores Silva se esconde una figura que desafía la lógica habitual del poder. En un mundo donde la violencia suele ir acompañada de notoriedad, él eligió lo contrario, desaparecer. Mientras todas las miradas se centraban en Nemesio Oseguera Cervantes, líder visible del CJNG, el jardinero operaba en la penumbra, construyendo algo que no se veía, pero que sostenía todo. Y ahí comienza la primera gran contradicción. ¿Cómo se vive siendo esencial, pero invisible? ¿Cómo se construye un imperio sin reclamar nunca su reflejo? Las investigaciones lo describen como un estratega meticuloso, alguien que entendía que el poder real no se mide en enfrentamientos, sino en control, no en balas, sino en rutas, no en miedo inmediato, sino en estructuras que perduran. Mientras otros imponían su autoridad con violencia directa, él parecía dedicarse a algo más frío, más calculado, diseñar una red logística casi perfecta. Pero esa perfección tiene un precio, porque vivir en las sombras no es solo una estrategia, es también una condena. Significa renunciar al reconocimiento, incluso dentro de tu propio mundo. Significa aceptar que tu nombre será mencionado en susurros, que tu historia será contada por otros, muchas veces distorsionada. Y sobre todo, significa convivir con una presión constante, la de no existir públicamente, pero ser imprescindible en privado. Ahí es donde la figura de El Jardinero se vuelve profundamente humana, más allá del mito criminal. Porque detrás del operador eficiente, del arquitecto silencioso, hay un individuo atrapado en su propio diseño. Un hombre que, según diversas fuentes, no solo ejecutaba órdenes, sino que anticipaba movimientos, corregía errores, mantenía el equilibrio de una estructura que podía colapsar en cualquier momento. Y sin embargo, ese mismo control absoluto sobre el sistema contrastaba con una falta total de control sobre su propia narrativa. Nunca fue el protagonista, pero tampoco podía dejar de serlo. La relación con Nemesio Oseguera Cervantes añade otra capa de complejidad. Mientras uno representaba la fuerza visible, el otro encarnaba la inteligencia operativa. No era simplemente una jerarquía, era una dualidad. Y como toda dualidad, implicaba tensiones invisibles, dependencia mutua, pero también competencia silenciosa, confianza, y al mismo tiempo una vigilancia constante. Porque en ese mundo, incluso el aliado más que cercano puede convertirse en una amenaza. Y entonces ocurre lo inevitable, la caída. Pero aquí es donde el relato se vuelve realmente incómodo, porque la captura de Audias Flores Silva no cierra la historia, la abre. De repente, el mito de la invisibilidad se rompe, y lo que queda al descubierto no es solo un nombre, sino un sistema entero que dependía de figuras como él. Y surge una pregunta que no se puede ignorar. ¿Era realmente único o solo uno de muchos? Porque si algo revela su historia, es que el poder más peligroso no es el que se exhibe, sino el que se oculta, el que no necesita reconocimiento para existir, el que sigue funcionando incluso cuando sus piezas caen.
En ese sentido, el jardinero no es solo un individuo, es un símbolo de una nueva forma de operar, menos visible, más sofisticada, más difícil de detener. Y aquí llegamos al punto final, o quizás al verdadero comienzo. Tal vez durante años creímos entender cómo funciona ese mundo. Creímos que bastaba con identificar a sus líderes, con exponer sus rostros, con narrar sus excesos, pero figuras como el jardinero nos obligan a aceptar algo mucho más incómodo. Que el poder real rara vez tiene nombre, que las estructuras más sólidas se construyen en silencio, y que incluso cuando creemos haber visto todo, lo más importante sigue oculto. Porque en el fondo, la historia de Audias Flores Silva no trata solo de su ascenso o su caída, sino de todo aquello que nunca llegamos a ver. Porque hay caídas que no solo afectan a un hombre, hay caídas que hacen temblar estructuras enteras. Y esta es una de ellas. Durante años, el jardinero fue más que un operador dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un engranaje clave en un sistema donde la lealtad se mide en silencio y el poder no se presume, se ejecuta. Su perfil, discreto pero eficiente, lo convirtió en una pieza confiable dentro de una organización conocida por su brutal capacidad de expansión. Pero esa misma discreción es la que hoy complica entender quién era realmente. Porque, a diferencia de otros nombres que dominan titulares, el jardinero nunca construyó una narrativa pública. No hay discursos, no hay entrevistas, no hay una versión oficial de sí mismo. Solo rumores, informes fragmentados y ahora una captura que lo cambia todo. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque cuando un hombre como él cae, no solo se abre un vacío de poder, se revela una tensión que llevaba tiempo acumulándose. Fuentes cercanas al entorno del cartel sugieren que ese equilibrio interno, aparentemente sólido, estaba sostenido por acuerdos frágiles, por silencios estratégicos, por ambiciones contenidas. Ambiciones que ahora ya no tienen por qué esconderse. Dentro del CJNG, la figura de el jardinero representaba orden, pero también límite. Su presencia contenía conflictos que nunca desaparecieron del todo, y su ausencia los libera. Aquí emerge una de las contradicciones más profundas. ¿Era su liderazgo una fuente de estabilidad, o simplemente una pausa antes de la tormenta? Porque en organizaciones de esta naturaleza, la lealtad no es absoluta. Es circunstancial, depende del poder, del dinero, de la supervivencia, y cuando uno de los pilares cae, las alianzas empiezan a redefinirse con una velocidad brutal. Lo que desde fuera parece una simple detención, desde dentro puede ser interpretado como una oportunidad. Y eso es lo que más inquieta. Hombres que antes obedecían, ahora calculan, socios que compartían objetivos, ahora miden fuerzas, aliados que juraban lealtad, ahora evalúan traiciones. La historia del narcotráfico está llena de estos momentos en los que la debilidad no conduce a la caída inmediata, sino a una transformación mucho más peligrosa. Porque cuando una estructura poderosa se fragmenta, no desaparece, se multiplica, y cada fragmento busca imponerse. En medio de todo esto, la figura de el jardinero adquiere una dimensión casi simbólica, no solo como individuo, sino como detonante. Su captura no es el final de una historia, es el inicio de muchas otras, algunas invisibles, otras inevitables. Pero hay otra capa que rara vez se analiza, la presión silenciosa que recae sobre quienes ocupan estos niveles de poder. Porque vivir dentro de ese sistema implica aceptar una paradoja constante, tener control, sin nunca estar seguro, mandar. Sin poder confiar plenamente, existir, bajo la certeza de que cualquier movimiento puede ser el último. ¿Era consciente el jardinero de que su caída podría desencadenar esto? ¿O, como muchos antes que él, terminó atrapado en una dinámica que ya no podía controlar? La imagen mediática simplifica,
un líder detenido, un golpe al crimen organizado. Pero la realidad es mucho más compleja, porque en ese vacío que deja no solo hay ausencia, hay tensión, hay cálculo, hay miedo y también ambición. Y es ahí donde la historia alcanza su punto más crítico. Porque lo que viene después no depende de una sola figura, sino de muchas voluntades enfrentadas, de decisiones tomadas en la sombra, de alianzas que pueden romperse en cuestión de horas. México, una vez más, se encuentra ante ese instante suspendido, donde todo puede cambiar. No se trata solo de si el CJNG se debilitará, sino de si se transformará en algo aún más impredecible. Y tal vez esa sea la reflexión más incómoda de todas, que a veces la caída de un hombre no trae paz, sino que abre la puerta a un caos que ya estaba esperando su momento. Pero no siempre es así. Detrás del alias El Jardinero no solo hay un individuo detenido, sino una arquitectura que parece haber aprendido a respirar por sí sola. Durante meses de seguimiento silencioso, las autoridades no descubrieron únicamente rutas, contactos o cargamentos. Descubrieron algo más inquietante, un sistema diseñado para sobrevivir incluso en ausencia de su creador. Y ahí comienza la verdadera historia. Porque mientras la narrativa pública se centra en la captura, en la imagen de un hombre esposado, reducido a un símbolo de derrota, en las sombras persiste otra realidad mucho menos visible. Una red que no se detiene, que no duda, que no necesita instrucciones directas para seguir funcionando. Laboratorios ocultos en zonas donde el Estado apenas llega. Rutas que cambian como si fueran organismos vivos. Aviones que aterrizan sin dejar rastro y camiones que cruzan fronteras como si atravesaran líneas invisibles. Todo ello no como piezas aisladas, sino como parte de un engranaje meticulosamente concebido. Pero lo más perturbador no es la eficiencia, es la intención, porque diseñar algo así implica aceptar una verdad incómoda. En algún punto, el jardinero entendió que su propia caída era inevitable, y en lugar de evitarla, decidió prepararse para ella, construir un sistema que no dependiera de su presencia, que lo reemplazara, incluso antes de desaparecer. Ahí es donde la figura deja de ser simplemente la de un operador criminal y se transforma en algo más complejo, más humano y más contradictorio. Por un lado está el estratega frío, capaz de anticipar escenarios y reducir riesgos. Por otro, el hombre que, consciente de los límites de su poder, parece haber tomado una decisión silenciosa, aceptar que su historia personal no sería eterna, pero su obra sí podría serlo. Esa dualidad es la que rara vez aparece en los titulares, porque la opinión pública necesita finales claros. Arresto, juicio, condena, un cierre. Pero aquí no hay cierre, solo una pausa, o quizás una transición. Y mientras tanto, la maquinaria sigue. Cada día que pasa, ese sistema continúa generando movimiento, dinero, influencia. No porque alguien esté dando órdenes desde una celda, sino porque las reglas ya fueron establecidas, porque los mecanismos ya fueron puestos en marcha. Es un tipo de poder distinto, más silencioso, más difícil de desmantelar y también más inquietante. Sin embargo, dentro de esa aparente perfección, hay fisuras que revelan algo profundamente humano, porque ningún sistema, por sofisticado que sea, nace sin tensión interna. Delegar el control implica confiar, y confiar en un entorno construido sobre intereses cambiantes es una forma de vulnerabilidad. ¿Hasta qué punto quienes hoy sostienen esa estructura siguen siendo leales a su origen? ¿Y qué ocurre cuando el creador deja de ser necesario? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero apuntan a un conflicto que va más allá de lo criminal. El miedo a ser reemplazado por aquello que uno mismo construyó. Porque en el fondo, la historia de El Jardinero no es solo la de un imperio que sobrevive, es la de un hombre que, anticipando su caída, decidió volverse prescindible.
Y ahí, en ese gesto, hay algo casi trágico. Porque construir algo que no te necesita puede ser la máxima prueba de inteligencia o la evidencia más profunda de soledad. Al final, lo que queda no es la imagen de un capo derrotado ni la de un sistema invencible. Lo que queda es una pregunta que resuena más allá de esta historia. ¿Qué significa realmente el poder si puede seguir existiendo sin ti? Y quizás esa sea la lección más incómoda de todas. Que en ciertos mundos, los hombres son solo el inicio, pero nunca el final. El jardinero, porque detrás de ese apodo, aparentemente inofensivo, se esconde una de las persecuciones más meticulosas, silenciosas y psicológicamente desgastantes de los últimos años. No fue un golpe de suerte, tampoco una coincidencia. Lo que ocurrió fue el desenlace de una presión constante, invisible, que durante casi 2 años fue cerrándose como una trampa perfectamente diseñada. Satélites observando desde la distancia, informantes moviéndose en las sombras, interceptaciones que captaban fragmentos de una vida en fuga. Todo configurando un tablero donde cada decisión tenía un peso irreversible. Pero lo que más inquieta no es la magnitud de la operación, sino la mente que intentaba escapar de ella. El jardinero no era simplemente alguien huyendo, era alguien que sabía que estaba siendo observado, y vivir con esa certeza transforma cualquier rutina en una estrategia, cualquier gesto en una posible delación. Cambiar rutas no es solo logística, es paranoia. Cambiar rostros no es solo disfraz, es identidad fragmentada. Desaparecer no es solo esconderse, es dejar de existir por momentos. Ahí empieza el verdadero conflicto interno. Porque cuando una persona vive tanto tiempo en fuga, deja de reaccionar al mundo y comienza a anticiparlo. Cada sonido se vuelve sospechoso, cada silencio incómodo, cada rostro potencialmente peligroso. Y en ese estado, la línea entre control y obsesión se vuelve peligrosamente delgada. La narrativa mediática, sin embargo, simplifica todo. Lo convierte en una figura casi mecánica. El fugitivo que huye, el objetivo que finalmente cae. Pero lo que rara vez se cuenta es el desgaste psicológico de sostener esa huida. La presión de no poder confiar, de no poder detenerse, de no poder siquiera cometer un error. Y sin embargo, lo cometió. Uno solo. No sabemos si fue cansancio, exceso de confianza o simplemente el inevitable desgaste de vivir al límite durante demasiado tiempo. Pero ese error, mínimo en apariencia, fue suficiente para que todo el engranaje que lo rodeaba se activara de manera definitiva. Cuando 2 estructuras de poder como Estados Unidos y México sincronizan sus esfuerzos, el margen de maniobra desaparece. Ya no se trata de escapar, se trata de resistir el tiempo que queda antes del final. La operación en Nayarit no fue únicamente una detención, fue una puesta en escena cuidadosamente calculada. Un mensaje que no necesitaba palabras complejas. Nadie está fuera de alcance. Nadie puede sostener indefinidamente una guerra contra un sistema que aprende, se adapta y espera. Pero aquí es donde la historia se vuelve más incómoda y más humana. Porque al final, más allá del símbolo, más allá del operativo, queda la figura de un hombre que pasó de moverse con ventaja a vivir acorralado por su propia supervivencia. Alguien que construyó su fortaleza en la evasión y terminó atrapado precisamente por el peso de esa misma estrategia. El mito del control absoluto se rompe en ese instante. Y lo que queda no es solo un hombre capturado, sino una lección más amplia, más difícil de aceptar. En ciertos mundos no gana el más fuerte ni el más inteligente, sino el que resiste más tiempo sin quebrarse. El jardinero resistió, hasta que dejó de hacerlo. Y tal vez al observar su caída, no estamos presenciando únicamente el final de una persecución, sino el momento en que la ilusión de invulnerabilidad se desvanece por completo. Porque en ese tablero invisible, donde todos creen tener un plan,
Basta un solo error para demostrar que, en realidad, nadie está completamente a salvo.